Amigos y amigas, qué gustazo me da poder encontrarnos en una emisión nueva de Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Hoy platicaremos de el proceso de la revelación, es decir, aprenderemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos fueron dando a conocer quiénes son ellos y quiénes somos nosotros y el proyecto de nuestra salvación, pero poquito a poco, procesualmente. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Qué bueno que el Padre Dios nos da la oportunidad de volver a reencontrarnos, aunque sea por este medio, pero lo que importa es que nos sentimos hermanos en la fe, somos amigos y nos deja entrar a su casa. Bueno, le decía que hoy vamos a platicar acerca del proceso de la revelación. Y para eso, yo no quiero hablar mucho en este día, quiero dar la bienvenida a nuestro amigo y compañero, el Padre Juan Diego Tanori Miranda, a quien recibo con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Padre? Gusto, padre. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y a usted, Padre? Muy bien, gracias a Dios, muy Qué contento y de a buenas. Así es, ¿Verdad? con ¿Cómo te va? alegría. Sí, con alegría. ¿Cómo te va en tu parroquia, en el tribunal eclesiástico? Muy bien, gracias a Dios, muchas actividades como siempre y sobre todo compartiendo la palabra de Dios con la comunidad en la Eucaristía. El tema de hoy es realmente interesante, Padre. El Señor, el Padre Dios, su Hijo, el Espíritu Santo, deciden dársenos a conocer, pero no se nos dan a conocer de una vez por todas, sino Así es. que se nos van descubriendo poco a poco. Yo quisiera empezar preguntando, ¿qué es la revelación? Bueno, pues hay una definición técnica que nos da el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum. Ahí dice que Dios dispuso revelarse a sí mismo hacia el hombre, ¿no? El objeto de la revelación es el ser humano. Pero en esta revelación hay una pedagogía, un camino divino, ¿no? El Padre se revela a través de la historia de la salvación, su culmen es Jesucristo, y después de Jesucristo la Iglesia, que es la intérprete auténtica de esta revelación. Ajá. Es decir, podríamos decir que en este darse a conocer de Dios, este revelarse, este quitarse el velo que lo cubría, Así es. fue progresivo, ¿no? Totalmente. Es un camino de enseñanza Por que eso, el mismo ajá. Señor se va dando a conocer como Dios, en el culmen su Hijo Jesucristo y después la acción del Espíritu Santo dentro de la Iglesia, ¿no? Ajá. Sagrada tradición y magisterio, ¿no? Ajá. Ahora, me llamó mucho la atención, tal como dice Dei Verbum, es decir, es un camino pedagógico, pero de Dios. Es un camino que Dios decidió cómo llevarlo. Así es, esto es el punto interesante. Dios decide, es la primera palabra que nos da la Dei Verbum, decide revelarse. Hay otra palabra que manejan algunas traducciones que es más completa, plugo a Dios, Ajá. ¿no? O sea, un querer libérrimo de parte de Dios de darse a conocer. Podemos decir que Dios se hace el encontradizo a la humanidad. Culmen en la persona de su Hijo Jesucristo, que se nos revela totalmente como Padre, el misterio de la Trinidad, y Jesucristo que nos deja al Espíritu, ¿no? Claro. Entonces, ya el hecho de darse a conocer, de salir al encuentro del género humano, es un acto maravilloso de amor de parte de Dios. Así es, la misma Dei Verbum va enumerando después que por amor Dios se revela, por amor envía a su Hijo Jesucristo, por amor están los personajes de la Sagrada Escritura, desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, Abraham, nuestro padre en la fe, Moisés, Elías, todos los profetas, hasta Juan Bautista, María Santísima.
todo es una revelación de amor, podemos decir, de parte de Dios. Culmen de ese amor, ya vemos que lo central de la revelación, pues es la persona de Jesucristo, ¿no? Ajá. El amor de Dios hecho hombre, Dios que se hace hombre semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, como nos dice San Pablo, ¿no? Claro. Bueno, ahorita que mencionas a San Pablo, ojalá que nuestros amigos que nos están viendo en este momento, y algunos escuchando a través de la radio, tuvieran la oportunidad, quizá la carta a los Gálatas en sus primeros capítulos es una expresión muy clara de cómo el Padre Dios se va dando a conocer lentamente, progresivamente. Así es decir, es. todo el Antiguo Testamento es una preparación para el culmen Correcto. de la revelación. Así es. Sí. A mí me gusta mucho la imagen, no sé si la recordarás, Padre, de que usa el apóstol San Pablo en los Gálatas. Es decir, el Antiguo Testamento es como el pedagogo, es decir, Exacto. aquel sirviente que se encargaba de llevar al niño con el maestro que le Ujú. enseñaba. Correcto. Pero cuando ya llegaba al maestro, el pedagogo, el niño, pues lo dejaba con el maestro. Algo así es la revelación. Así es, ¿no? exactamente. Incluso los padres de la iglesia, San Juan Crisóstomo, llegan a mencionar que Cristo es ese pedagogo, el que nos lleva al mismo tiempo a Él, que es el Maestro. Pero como nos conduce al Padre, que nos enseñará todo a través de su Hijo, a Él lo ponen como aquel pedagogo, el sirviente, ¿no? Así es. Entonces, recordemos que San Pablo en sus 4 grandes cartas, las 2 de Corintios, Romanos y Gálatas, también nos explica en cierta manera el proceso de la revelación. Claro. Dios que se da a conocer, el hombre que peca, viene la ley con Moisés, no entiende el pueblo de Israel lo que es la ley, entonces viene la persona de Jesucristo con la verdadera ley que es el amor. El amor. Donde ya no son los rituales aquellos que Ajá. se hacían, que nos van a ayudar en el contacto, sino a través del amor, ¿no? Claro. La plenitud. Entonces, siempre al leer Gálatas, Romanos, las 2 cartas de los Corintios, es también ver ese proceso de la revelación, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento hasta la Hasta persona la de nueva alianza, Jesucristo. así es. Así es. Pues el tema es interesantísimo. Por favor, no le vaya a cambiar. Regresamos rapidísimo. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Estaba acordándome, Padre, de cómo en nuestra vida cotidiana también nosotros a la hora de expresarnos, de expresar nuestro ser, nuestras emociones, nuestros procesos cognitivos, etcétera, también seguimos un proceso de revelación. Cuando hablamos, por ejemplo, con un niño, no le decimos mentira, pero le decimos lo que el niño puede comprender. Cuando ese niño crece un poco más, me estoy valiendo de la carta a los Gálatas de San Pablo, ¿no? Es decir, cuando crece un poco más, pues ya le puedo hablar de verdades que él puede comprender, y cuando llegue la edad adulta le puedo hablar abiertamente. Entonces, la revelación que encontramos en la Sagrada Escritura sigue un proceso similar, ¿no? Tiene una fuente y tiene un culmen. Así es, de este es muy interesante, citando de nuevo a San Pablo, ¿no? Como dice, en otro tiempo se alimentaban como niños, ¿no? Con leche, ahora ya hay momento de alimentarse con carne, ¿no? Algo más sólido que uno mismo pueda digerir, ¿no? Y hay que recordar que, como bien enseña la Dei Verbum, Padre, hay un proceso en la revelación. ¿Cuándo se inicia este proceso? Cuando Dios Padre crea a nuestros primeros padres, ¿no? Ya la misma creación, la naturaleza, el mundo, ya es un elemento que nos enseña la presencia de Dios, puesto que Dios no es ajeno, nos dice el concilio, a la vida del hombre, a su creación. Y luego entran la serie de personajes, como decíamos hace un momento, ¿no? Nuestros primeros padres, Abraham, a quien Dios se le revela como el Dios del desierto, ¿no? Aquel de los nómadas, ¿no? No un Dios faraónico, a lo mejor como en Egipto. Y luego viene la ley con Moisés, vienen los profetas, etcétera, ¿no? Entonces hay un proceso de la revelación
también en un inicio Dios se muestra como único, ¿no? No se nos muestra la Trinidad, puesto que sabemos que el pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos paganos con muchos dioses, politeístas, y era pues muy fácil confundir, ¿no? Claro. Entonces, pero como bien decías, Padre, hay una fuente y culmen de la revelación. Todo el Antiguo Testamento nos prepara a un punto, a una persona, es lo importante, que esa persona es Jesucristo. Y al mismo tiempo, Jesucristo es la fuente de toda la vida del cristiano, de esa revelación. El Antiguo Testamento cae en Jesucristo, podemos decirlo así, y el Nuevo parte de Jesucristo. Y Claro. todo lo que sigue en la historia de la salvación, ¿no? Claro, es decir, el Antiguo Testamento es como, bueno, es palabra de Dios, evidentemente, pero es, volviendo a retomar las palabras del apóstol Pablo, no es sino sombra de lo que habría de venir. Es decir, va preparando al pueblo, a los hebreos, después llamados judíos, y luego al nuevo Israel, la iglesia naciente, para encontrarse con Jesucristo el Señor, que es la cumbre del conocimiento de Dios. Así es. De tal suerte que podemos decir que en algunos pasajes del Antiguo Testamento no tenemos aún la verdad completa. Así es, no queremos decir que haya errores o mentiras, pero en el proceso pedagógico, que nunca se nos olvide esa palabra, divino, parte de Dios, Dios tiene la voluntad de revelarse, pues Él poco a poco nos revela todo, la misma ley, ¿no? La misma ley de Israel, como en un momento son los 10 mandamientos, crecen a más de 600 mandamientos, y luego en Jesucristo se resumen los 3, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Hay una frase, Padre, muy interesante de San Agustín, que expresa muy bien esta relación entre ambos testamentos. In antico latet novum y novum patet antico. En el Antiguo Testamento late, dice San Agustín, el nuevo. Ahí está latiendo, gestándose, ¿no? La ley, los profetas, Cristo culmen de todo eso. Pero ya en el Nuevo se patentiza lo que el Antiguo había anunciado. Por eso también el Señor decía que ni siquiera la letra más pequeña dejará de cumplirse, ¿no? Claro. Entonces, toda la revelación llegó a Él y de ahí, por su misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, vamos a decir, se lanza a la humanidad, ¿no? Jesucristo como fuente, ¿no? Que los Hechos de los Apóstoles, podemos decir, es un resumen precisamente de la vida cristiana, de la comunidad, de lo que debe ser el mundo entero en Jesucristo, ¿no? Claro. Ahora, es interesantísimo. Durante la pausa tú mencionabas la carta a los hebreos, creo que en concreto alguna cita de cómo el Padre Dios sabe cuándo revelar cada cosa y cómo nos ha hablado de mil maneras, ¿no? Así es, la carta a los hebreos dice, Dios nos ha hablado de muchas maneras en la antigüedad. Ahora nos ha hablado en el culmen de la historia, en Jesucristo su Hijo. Jesucristo es el culmen de toda la historia humana. Lo vemos cotidianamente, como citamos los años, ¿no? Antes de Cristo, para la historia antigua, después de Cristo, ¿no? Sí. O como se citaba antes, el año del Señor, ¿no? Porque es después de Él. Hay Claro. algo tan patente, tan cotidiano, de la centralidad de Jesucristo en toda la historia humana. Claro, fíjate, en algún programa tratamos el tema de géneros literarios, de la inspiración, etcétera, y me llama mucho la atención esta cita a los hebreos, sobre todo una traducción, la traducción de la liturgia, pues, en muchos tiempos y de muchas maneras nos habló Dios en el pasado a través de nuestros padres. Hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Y cómo nos deja muy claro en muchos tiempos, es decir, fue el Padre Dios dándose a conocer a través del tiempo y de muchas maneras. Es decir, encontramos distintas formas de expresar la verdad de Dios. Así Entonces, es. por eso me parece tan interesante la cita. No sé si te gustaría que abundáramos un poquito más en esta cita después de la pausa. ¿Te Claro que parece? sí, muy bien. Por favor, no le vaya a cambiar. En un momentito regresamos. Señor,
Gracias por continuar en Palabra de Vida. Estamos platicando de el proceso de la revelación. Hasta este momento hemos aprendido que quiso el Padre Dios, por puro amor, salir al encuentro del ser humano, darse a conocer paulatinamente a través de muchos siglos y de muchas maneras, hasta llegar al culmen en Jesucristo el Señor, el Hijo encarnado. Allí conocimos la totalidad de lo que el Padre Dios quería darnos a conocer sobre Él, sobre su Hijo, ahora encarnado, y el Espíritu Santo, sobre nuestra identidad y sobre el proyecto de salvación que tiene para nosotros y para el universo. El Antiguo Testamento nos prepara hasta el Nuevo. Y por tanto, leemos el Antiguo Testamento a la luz de Jesucristo el Señor. Pero nos queda la gran pregunta, Padre: ¿cómo se dio esa transmisión cuando llegamos a Jesucristo el Señor? Bueno, hay que recordar que siempre en la historia de los pueblos está primero la transmisión oral, ¿no? Ajá. De sus costumbres, tradiciones, de su propia historia. Y el pueblo de Israel no es ajeno a esto, al contrario, las culturas orientales tienden más a esa transmisión oral, una memoria histórica como pueblo, ¿no? Y bueno, se da el proceso de formación de la Sagrada Escritura, que conocemos muy bien, la puesta en escrito de esa misma tradición. Y lo mismo surge con la experiencia de Jesucristo, ¿no? Con el culmen de la revelación. Ajá. Ya una vez que se llega a sus eventos del misterio pascual, pasión, muerte, resurrección, lo que conocemos por la misma Escritura, por las cartas, los hechos de los apóstoles que son los testigos de la resurrección, así los define la misma Escritura, ¿no? Como testigos de la resurrección, ellos vieron, experimentaron. También es muy interesante cómo en la revelación San Juan maneja dos verbos: lo que hemos visto y escuchado. Ver y escuchar es parte del proceso. Los apóstoles vieron y escucharon a Jesucristo, lo vieron y lo escucharon resucitado, y después se lanzan ellos a anunciarlo, ¿no? Claro. Desde la comunidad primitiva en Jerusalén y la expansión dentro del Imperio Romano. Pero después de los apóstoles, pues no se podía quedar, ¿no? Lógicamente la iglesia naciente con ellos y morir ahí. Ellos dejan unos sucesores, es decir, dejan a otros que transmitan también la experiencia de fe. Porque al fin de cuentas, Padre, todos hemos tenido nuestra experiencia de fe con Jesucristo, ¿no? El encuentro personal con alguien vivo y resucitado, como dice el Papa Emérito Benedicto XVI, que es Jesucristo. Ellos la tuvieron, ellos la transmiten, esa experiencia, unido a lo que la Escritura, a lo que los apóstoles, a lo que ya sabían de la historia del pueblo de Israel, que se cumplió en Jesucristo, los profetas, la ley. Entonces, el proceso de transmisión ahora de la revelación es a través de los apóstoles y sus sucesores. ¿Cómo llamamos hoy a los sucesores de los apóstoles? Los obispos, ¿no? Claro. Sí, aquí hay un dato muy interesante y creo que vale la pena llevarlo a la vida práctica. Pues nosotros somos occidentales y nos manejamos por una forma de hacer historia, y por un método científico positivo muy exacto, y a veces nos cuesta trabajo comprender la cultura de Medio Oriente, que sí tiende más a la memoria histórica, a lo que nosotros llamamos la tradición. A mí me gustaría mucho que nos quedara muy claro que primero fue la iglesia y después fue la Biblia, después fue el Nuevo Testamento. Porque a veces tenemos la tentación de imaginarnos a los apóstoles con la Biblia en la mano, enseñando. No, entonces la tradición es fundamental a la hora de hablar de la revelación. Primero fue transmisión oral, después, cuando fue necesario, se plasmó por escrito. No sé si pudiéramos explicar esto, porque es un tema que a veces nos confundimos mucho, ¿no? Sí, es lo mismo que sucede con el pueblo de Israel. Primero fue el pueblo de Israel, su experiencia de Dios. Recordemos que la experiencia fundamental en Israel es la salida de Egipto, el éxodo, ¿no? Por eso siempre recuerda que mi padre fue un arameo errante, ¿no? Les dice el Señor, recordar eso. Después pusieron por escrito el fundamento, su historia,
su ley, Claro. la ley fundamental, que es la de Moisés, y fueron plasmando la historia de sus jefes, de sus reyes, de sus mismos pecados, ¿no? Todo es una pedagogía divina. Entonces, igual, es primero la comunidad cristiana en torno a Jesucristo, en torno a los apóstoles, que nos transmiten su experiencia y lo que vieron y escucharon, lo que los primeros sucesores de ellos, mártires la gran mayoría, testigos también del Evangelio en medio de la persecución, y entonces pondremos por escrito aquello que ellos nos enseñaron. Claro. Posiblemente Pablo, que escribió, pues haya dado vuelta sus cartas entre las distintas comunidades. Claro. Pero también en ocasiones, por ejemplo, los que saben, los exégetas mencionan que posiblemente hubo una tercera carta a los Corintios como un ejemplo. Claro. Entonces, ¿dónde quedó? No la sabemos, si es la segunda en otra parte, etcétera. Pero es la comunidad la que está primero, la comunidad de la iglesia, y luego es el escrito, para que no se olvide la memoria, ciertamente. Claro. Para no perder esa memoria original como comunidad de la experiencia pascual de Jesucristo. Claro. Creo que esto es fundamental a la hora de hablar de este proceso de la revelación. Es decir, primero hay una experiencia profunda de Jesús encarnado, muerto y resucitado para la salvación del género humano. La iglesia nace sin la Biblia. Después se ve la necesidad de ponerlo por escrito. Por tanto, no podemos separar, para comprender la verdad de Dios, Biblia y tradición de la iglesia. Son dos cosas que van íntimamente relacionadas. Yo quisiera que platicáramos de esto, pero nuestra productora nos insiste que vayamos a una pausa. Por favor, no le vaya a cambiar. Estamos platicando acerca de el proceso de la revelación, pero nos han aparecido unos términos que a mí me gustaría mucho que pudiéramos comprender mejor. El padre Juan Diego nos ha insistido mucho en que hay que resaltar la unidad entre la escritura, la tradición, que no es costumbre, y el magisterio de la iglesia. Padre, ¿por qué has insistido tanto en eso? Muy bien, porque como ahorita muy bien decía padre, no andaban los apóstoles con la Biblia en mano, ¿no? Hay que entender eso. Claro. Ni el mismo pueblo de Israel traía los rollos, Claro. ¿no? Los tenían y sacaban el que se necesitaba. Recordemos simplemente el pasaje de Jesús cuando lee en la sinagoga. Tomó el rollo de Isaías. No era una Biblia ya encuadernada, ¿no? Claro, pues no había imprentas. pues. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, igual, el apóstol predica su experiencia, predica su memoria histórica como israelita y ahora como cristiano. Ajá. Y después sus sucesores, los obispos, los que llamamos padres de la iglesia, nos van dejando también una serie de escritos que van ampliando la explicación de la revelación. Nos la explican. ¿Por qué la escritura? ¿Por qué el Antiguo Testamento? ¿Cómo se relacionaban las profecías con la persona de Jesucristo? Entonces ahí ya se va formando esa tradición, vamos a decirlo así, padre, con mayúscula. Ajá. Para entender, vamos a comentarlo de la siguiente manera. En la iglesia puede haber tradiciones con minúscula y plural. Son las costumbres, que en ocasiones las ponemos en un nivel que no les corresponde también. Claro, sí. Después está una tradición que puede ser litúrgica, inmemorial, incluso la iglesia la define así, que se expresa la fe de una manera por un pueblo, porque no hay que olvidar que la expresión de la fe se da en pueblos concretos Claro, también, claro. como se dio en el pueblo de Israel. Y después viene ahora sí la sagrada, tiene un adjetivo, es sagrada esta tradición con mayúscula, Ajá. que es los escritos de los padres de la iglesia, la misma liturgia. Qué interesante que la liturgia con sus textos, algunos textos con más de 1500 años, oraciones, las plegarias eucarísticas, ¿no? Entonces, ¿cómo nutrirnos también de la liturgia, de la oración? Porque ahí hay parte de la sagrada tradición de la iglesia. Y después viene un tercer elemento,
muy interesante que continúa en la explicación tanto de la revelación contenida en la Escritura, contenida en la sagrada tradición, que es el magisterio de la Iglesia, la enseñanza oficial del Papa unido con los obispos, sucesores de los apóstoles, sucesor de Pedro a la cabeza. Claro. Sí, alguien me preguntaba en una ocasión, es muy interesante lo que ustedes explican, pero ¿por qué es el magisterio, me preguntaban, el que tiene que decirnos cuál es la correcta interpretación? Yo le daba una respuesta muy sencilla. Bueno, simplemente porque el Nuevo Testamento lo escribió la Iglesia. Es decir, primero nace la Iglesia, transmite la verdad recibida y cómo leía el Antiguo Testamento a la luz de Jesucristo, ya reconocido como Dios y único Salvador del género humano, y después lo pone por escrito. Pero es la Iglesia. Y 300 años después la Iglesia va a definir cómo se va a componer la Biblia, y no solo el Nuevo Testamento, sino también cuáles libros del Antiguo, cosa que los judíos aceptaron. Entonces, cuando hablamos de tradición de la Iglesia, es importante resaltar, estamos diciendo que lo que está escrito es palabra de Dios, es verdad, pero la tradición de la Iglesia también es sagrada. El mismo San Juan nos expresa que si todo lo que Jesús dijo e hizo se pusiera por escrito, pues no cabrían en el mundo los libros. Quiere decir que muchas verdades salvíficas no están por escrito en la Sagrada Escritura. Así es. Es muy interesante, Padre, que por ejemplo cuando Jesús ya resucitado se aparece a los apóstoles, presente, por eso San Juan termina así, durante 40 días hasta su ascensión, sí dice, les explicaba a ellos. ¿Dónde quedó esa explicación? En la memoria apostólica, Así es. que a su vez fue transmitida a otros y luego a otros, y algunas cosas se pusieron por escrito. Algunas cosas se pusieron por escrito en el Nuevo Testamento y otras las conserva la Iglesia en su memoria histórica e incluso por escrito también. Sí, y hay que recordar qué le dice el Señor cuando asciende, y esto es la seguridad también de la fe, porque la fe será la obediencia que le prestemos a la revelación. Dios se revela, ahora por la fe yo obedezco a esa revelación. Ahora bien, cuando se da a conocer y Cristo dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, estará con su comunidad de apóstoles, de discípulos, ellos son ambos, son discípulos y son enviados, y continuará con la Iglesia, y está la asistencia del Espíritu Santo, al final el autor de la Escritura, de la sagrada tradición, de la liturgia misma, ¿sí? Y que sigue inspirando al magisterio también, para que nos diga cómo se expresa mejor aquella parte de la Escritura, cuál es el aspecto concreto de vida, porque hay que recordar que la revelación también es para que el hombre actúe con fe, y la mejor manera es con la caridad, con el amor. Si Dios se revela con amor, ¿qué me toca a mí dar? Amor. Así es. Amar al otro. Claro. Ahora, ¿por qué es el magisterio de la Iglesia el que va a orientar la sana y correcta interpretación de la Sagrada Escritura junto con la Sagrada Tradición? Bueno, por una razón muy sencilla. Si yo voy y me encuentro con un libro de medicina científico, imagínense que yo me encuentro con un volumen de neurología, evidentemente no voy a ir a interpretar el libro como yo crea. No lo voy a abrir, ¡ay, qué interesante! Mira, esto quiere decir esto. No. Y no voy a ir a preguntarle a un gastroenterólogo qué significan los términos sobre el encéfalo o el cerebro humano. No, voy a ir con el que escribió el libro, voy a ir con un neurólogo. Entonces, si yo quiero entender la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, pues voy a ir con quien lo escribió, con la Iglesia. Con la Iglesia. El magisterio. Así es. Bueno, nos apasionamos con este tema, pero el tiempo en televisión corre rápido. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra. Estamos platicando acerca de
el proceso de la revelación. Hasta este momento hemos aprendido que el Padre Dios se nos reveló paulatinamente según el género humano podía comprender la verdad acerca de Él mismo, acerca de su Creador y acerca del plan de salvación. El culmen de todo este conocimiento está en Jesucristo el Señor, Hijo eterno de Dios, hecho hombre verdadero, por el cual recibimos al Espíritu Santo que anima y le enseña todas las cosas, se las aclara al magisterio de la iglesia. Pero quiero, Padre, darle voz a nuestros televidentes, ya se han comunicado con nosotros. Javier Terán de Hermosillo nos pregunta: hay cosas que no entiendo bien en las clases de Biblia a las que voy, como si lo que dice el Antiguo Testamento se contradijera con el Nuevo. ¿Qué me falta comprender? Ok, muy bien. En ocasiones nos puede parecer contradictorio y muchas veces esta es una crítica a la religión, ¿no? Se contradice en sí mismo el Antiguo Testamento, dicen el Nuevo o el Nuevo al Antiguo. Hay que comprender que en la revelación Dios lo hace a un pueblo concreto, con una manera de pensar concreta, con ciertas costumbres, tradiciones, lenguajes sobre todo, y ahí vienen todos los géneros literarios, ¿no? También. Y ahora nosotros, con una mentalidad occidental, queremos entender una mentalidad oriental que es más, ¿cómo se puede decir?, mística, más profunda, ¿sí?, de la cotidianeidad de la misma vida, ¿no? Saca su enseñanza. Nosotros hemos dejado de lado. Entonces, más que contradicciones, es simplemente en el proceso histórico de poner por escrito lo que Dios ha revelado, va a entrar ese lenguaje y esa mentalidad del pueblo concreto. Un ejemplo, por ejemplo, la cuestión de pesos y medidas en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué si calculamos ahora en nuestra medida, en centímetros, metros o en litros a lo mejor, nos sale diferente una versión y otra? Porque en aquella realidad, cada pueblo, y pueblo me refiero a 40, aldeas, 50 casas, aldeas, sí, tenía unidades de medidas propias y variaba al siguiente y al siguiente. Entonces, a la hora de poner por escrito, igual. Ahora también hay que recordar que entra un lenguaje simbólico detrás, ¿no? Donde para esos pueblos cada letra del alfabeto tiene un valor numérico, porque para comenzar no conocían los números como nosotros, claro, que son arábigos y proceden también de la India, ¿no? Entonces cada letra tenía un valor. Entonces, claro que entra la imaginación humana, entra la creatividad para decir, esta letra si las voy juntando me da cierto número y es al mismo tiempo un nombre. Y por eso puede decir que tal personaje vivió cientos de años. Es imposible. Claro. Pero ¿qué está de fondo? Un significado del nombre, de los números, de la totalidad, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, ante todo es la invitación de no ver la contrariedad como decir, está mintiendo la Escritura. Es inerrante la Escritura. Ajá, exactamente. Entonces, sí, y también es importante recordarle a Javier, pues que la revelación es progresiva. Realmente nuestros antepasados, nuestros padres, los israelitas, después ya los judíos, pues hubieran querido saber todo lo que nosotros conocemos por Jesucristo el Señor. Las verdades de que el Padre Dios nos fue dando a conocer fueron paulatinas. En el Antiguo Testamento no conocían al Hijo encarnado ni al Espíritu Santo. No es que nos miente el Antiguo Testamento, pero se fue dando lentamente. Así es. Es a lo mejor como en el proceso educativo de un niño, ¿no? Ajá. Existe el cálculo diferencial, pero no lo vas a enseñar en primaria. No, en la primaria enseñan las vocales. Exactamente. Claro. Hasta secundaria o preparatoria y vas introduciendo poco a poco, ¿no? Entonces, en el proceso de la revelación es igual. Dios no les iba a decir de una vez por todas, y está el Hijo y está el Espíritu, es la Trinidad. Claro. E incluso la misma iglesia, decía un teólogo, Karl Rahner, poco a poco le come al misterio. ¿Sabe? Claro. Esa frase, comer al misterio es, entendemos un poco más de lo que es Dios también. Y no hemos logrado entenderla. Exactamente. Sí. Estela de Hermosillo nos dice: en una misa escuché al padre Cobácame
Pues te va a tocar a ti responderla. Decir que en la Biblia hay muchas formas de decir la verdad. ¿Podría decirme a qué se refería? Porque no entendí muy bien. Muy bien. Ok. Al hablar de formas en la Biblia, estamos hablando de géneros literarios también. Hay maneras de decir, ¿no? Volvemos, la mentalidad de los pueblos orientales es utilizar sus elementos que tienen alrededor, ¿no? Un ejemplo, el Apocalipsis y el profeta Daniel. Ambos manejan un género que se llama género apocalíptico, precisamente. Ahora, esto no quiere decir que sea una cosa de miedo, se va a acabar todo. No, no, no. Nada más alejado, pues, de la mentalidad de Dios Padre que nos ama y ama a la humanidad. Pero es un género donde a través de muchas figuras simbólicas, de números, de utilizar los elementos de la naturaleza, ¿sí?, nos va diciendo cómo se da también la revelación y cómo será el proceso de conocimiento de Jesucristo, por ejemplo, el profeta Daniel. Claro. El libro del Apocalipsis, en todo lo que nos habla, ¿qué nos quiere decir? Que vencemos al pecado a través de Jesucristo muerto y resucitado, y que lo que vemos en el Apocalipsis no es más que una liturgia celestial, ¿no? Claro. ¿Y qué nos quiere decir? Si ustedes participan el domingo en la cena del Señor, que es la Eucaristía, se nutren de esa misma liturgia, del Cordero, de los 7 sacramentos, se limpian con su sangre y salen fortalecidos para decir, ven Señor mañana, pero continuamos. Claro. Ah, es un género. Está el género de la ley también, está el género profético. Sí, encontramos una variedad, poesías, novelas, leyendas, costumbres, Exacto. consejos, proverbios. Entonces, biografías, sí, etcétera. biografías, narraciones. De hecho, a eso se refería el padre Covacame Estela en la homilía que usted escuchó. Bueno, creo que nuestra productora está desesperadísima por mandarnos a corte. No le vaya a cambiar, por favor, en un momentito regresamos. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Ha estado interesantísimo el tema. Nuestras líneas telefónicas no paran de sonar, y lo mismo nuestras redes sociales. Le recuerdo que este programa usted lo puede ver cuantas veces quiera en nuestro canal de YouTube. Y suscríbase y pídale a todos sus contactos que se suscriban. Solo búsquenos como Arquidiócesis de Hermosillo, todo pegado, Arquidiócesis de Hermosillo, .digital. Padre, después de todo esto que hemos venido platicando, ya seguramente nuestros televidentes comienzan a preguntarse, bueno, si hay que tomar en cuenta tantas cosas, si sabemos que la Sagrada Escritura es una colección de libros que se escribió entre el siglo XI y el año 95 o 100 quizá después de Cristo, ¿cómo hacer una correcta interpretación de ella? Bueno, hay que recordar lo que decíamos ahorita, que la interpretación de la Sagrada Escritura corresponde al magisterio, ¿no? En nuestro caso no existe la libre interpretación como en el caso de los protestantes. Y no es porque la Iglesia quiera ser la única que interprete, sino porque el Señor, a través de los apóstoles y del Espíritu Santo, la dejó como aquella que interpretará el depósito de la fe, ¿no? Sagrada Escritura, Sagrada Tradición, Magisterio. Tradición entra la liturgia, escritos de los santos también, ¿no?, que nos aclaran. Entonces la Iglesia, como madre y maestra que es, ella dará la interpretación para pasajes. Hay pasajes que son muy oscuros en el sentido de que son cuestiones muy propias de una mentalidad y de un pueblo. Hay otros pasajes mucho más claros, ¿no? Claro. Considero que una manera de aprender cómo se interpreta la Escritura es escuchando siempre las homilías en la liturgia eucarística, ¿no? Claro. Ahí el sacerdote, como quien estudió esa interpretación auténtica del magisterio, la tradición, métodos de la escritura, géneros literarios, pues dará la interpretación más acertada para el texto y para nuestra vida, que es lo importante.
al fin de cuentas. No la letra, sino la intención del autor, el mensaje. Así es, porque por ejemplo hay unas semanas del tiempo litúrgico, sobre todo en el tiempo ordinario, donde todos los días parece que Jesús discute con los fariseos. En el fondo, ¿qué nos quiere decir? Hay quien elige a Jesús libremente y hay quien lo rechaza libremente. Claro. Esa es una interpretación, ¿no? Entonces, acercarse siempre a la Eucaristía, ya decíamos, la liturgia celestial, ahí encontraremos esa interpretación auténtica. Tomar cursos bíblicos, ¿no? También donde se nos vaya señalando aspectos, es decir, por eso la numerología hebrea, por eso los símbolos, por eso el porqué de los nombres que llevan los personajes, los lugares, ¿no? Ajá. Y claro, más adelante, siempre acercarse a algún escrito como de San Agustín, ¿no? Él tiene comentarios a los evangelios, donde nos da una interpretación. Santo Tomás de Aquino. Entonces ya desde ahí, pues nos vamos nutriendo de esa interpretación que la Iglesia, ya lo decía, como madre y maestra, nos da a nosotros sus hijos. Claro, y también aquí sería interesante sugerir a nuestros televidentes que a la hora de comprar una Biblia, por ejemplo, siempre tengamos el cuidado de comprar una Biblia adecuada. Yo personalmente les recomiendo, no compren esas Biblias gigantescas que venden como adornos con cantos dorados y que tienen una terrible traducción. Más bien hay que buscar Biblias que tengan notas explicativas, ¿no? Así es, ajá. Y sobre todo al momento de tener las notas, siempre es bueno fijarse en las primeras páginas, pues que diga una palabrita un poquito rara, imprimatur, ¿no? Ajá. Que se puede imprimir. Y la firma algún obispo, alguna conferencia episcopal que dice, es recomendada para que los católicos la leamos y que las notas explicativas van de acuerdo a lo que la Iglesia enseña, ¿no? Claro, y esto parece intrascendente, pero es importantísimo. Yo recuerdo, por ejemplo, la versión de la Biblia Dios habla hoy, por ejemplo. Cuando traduce al evangelista Mateo, el texto griego dice que le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Pero cuando uno lee la traducción de la Biblia Dios habla hoy, lo lee y llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su primer hijo. Es decir, ya es una traducción viciada. Así es. Totalmente viciada. ¿Por qué? Porque no es una Biblia católica. Por tanto, desconocemos el contexto. Para nuestro castellano, primogénito es el primer hijo de muchos. Pero en el contexto de Medio Oriente y en griego, primogénito hace referencia a la consagración del primer hijo varón a Dios y del que abre el seno materno. Entonces, esto es importante. Así es. Ver que está aprobada la traducción y los comentarios que la Biblia contiene, ¿no? Así es, porque la traducción debe de ser buena, como bien explicó el padre, y hay muchísimos detalles que se van en otro tipo de traducciones, y también las notas al pie. Claro. Ahí también se enseña, por ejemplo, la cuestión de pesos, medidas, numerología. Claro. Entonces, cuando uno lee, dice, la Iglesia me está diciendo cómo acercarme a la palabra, que al final de cuentas lo importante es hacer la vida, ¿no? Claro. Llevarla a nuestra propia vida, la palabra de Dios, a través del amor, de la caridad, la vivencia de la comunidad, con el culmen y fuente que es Jesucristo, ¿no? Así es. Y creo que con eso tendríamos que concluir. Toda la Sagrada Escritura debemos leerla a la luz de Jesucristo el Señor, nuestro único Salvador. Todo tiende a Él, camino, verdad y vida. Y solamente por Él llegamos al Padre y solo por medio de Él recibimos al Espíritu Santo. Padre, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en el estudio. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Con mucho gusto. Gracias, igualmente, Padre. Yo sé que nomás vas a bajar un piso, pero, no, pues vamos a misa. No me acordaba, nos vamos a misa corriendo. También le agradezco muchísimo a usted que nos haya acompañado en este programa. Recuerde que el Señor le ama profundamente, que Él les llene de todas sus bendiciones. Y los espero en la próxima emisión. Hasta luego.